A los 22 años, Irma Grese fue ejecutada en la horca. Era la mujer más joven condenada a muerte bajo ley británica en el siglo XX. Pero su juventud no la absolvió. Durante 3 años supervisó el asesinato de miles de mujeres en Ravensbrück, Auschwitz-Birkenau y Bergen-Belsen. La llamaban la Bella Bestia. Grese no usaba solo un látigo trenzado con alambre. Entrenaba perros para atacar prisioneras, participaba en selecciones para las cámaras de gas y golpeaba hasta la muerte a mujeres que simplemente la miraban. Testigos afirmaron que mataba aproximadamente 30 personas por día. Su brutalidad superaba incluso a muchos guardias masculinos. Origen del mal, la transformación de Irma Grese, 1923-1942. En una pequeña granja cerca de Breschen, en la región de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, nació el 7 de octubre de 1923 una niña que 2 décadas más tarde se convertiría en símbolo de uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Irma Ilse Ida Grese llegó al mundo en el seno de una familia campesina alemana, tercera de 5 hijos, en una época donde la República de Weimar comenzaba a tambalearse bajo el peso de la crisis económica y el resentimiento nacional. Su padre, Alfred Grese, era un agricultor conservador y profundamente religioso que mantenía una postura crítica hacia el partido nazi que ganaba terreno en Alemania. Criaba a sus hijos con disciplina estricta, donde los castigos físicos formaban parte de la educación cotidiana. Su madre, Berta Wilhelmine Auguste Grese, luchaba por mantener unida a la familia en medio de las dificultades económicas y la personalidad dominante de su esposo. La infancia de Irma transcurrió marcada por la rigidez paterna y una atmósfera doméstica opresiva. El año 1936 marcó un punto de quiebre. Su madre se suicidó cuando Irma tenía apenas 13 años. Este evento traumático dejó una huella profunda en la adolescente, quien quedó bajo el cuidado exclusivo de un padre cada vez más estricto y emocionalmente distante. La estructura familiar ya estaba fracturada de manera irreparable. Irma nunca destacó académicamente. Según testimonio posterior de su hermana Helene, carecía del coraje para defenderse cuando otros niños la intimidaban en la escuela. En 1938, con apenas 15 años, abandonó definitivamente sus estudios. Durante los siguientes meses trabajó en una granja realizando labores agrícolas básicas, luego en una tienda en Lichen y posteriormente en un hospital en Hohenlichen, donde permaneció 2 años intentando, sin éxito, graduarse como enfermera. Pero había algo que capturaba la imaginación de Irma con una intensidad que la educación formal nunca logró: la maquinaria propagandística del Tercer Reich. Mientras su padre prohibía explícitamente a sus hijas cualquier participación en organizaciones nazis, tanto Irma como su hermana Helene desobedecieron en secreto. Se unieron voluntariamente al Bund Deutscher Mädel, la Liga de Muchachas Alemanas, la rama femenina de las juventudes hitlerianas. Para Irma, estas reuniones representaban liberación de la vida rígida y controlada de su hogar paterno. Las actividades del BDM ofrecían camaradería, ejercicio físico, excursiones y, sobre todo, un sentido de propósito y pertenencia que la joven nunca había experimentado. Los líderes del grupo hablaban de devoción a la patria, de sacrificio por el bien común, de la superioridad racial alemana y del destino manifiesto del pueblo ario. Para una adolescente vulnerable después de la muerte de su madre, estos mensajes resonaban con fuerza hipnótica. La propaganda nazi pintaba un mundo en blanco y negro, donde Alemania era víctima de una conspiración internacional y solo el liderazgo inquebrantable del Führer podía restaurar la gloria nacional. Las películas de Leni Riefenstahl mostraban multitudes extasiadas, ejércitos marchando en perfecta sincronía, la fortaleza y belleza de la juventud alemana. En los mítines nocturnos, bajo el resplandor de antorchas, se cantaban himnos que prometían un futuro de grandeza. Para una joven sin perspectivas claras, sin educación completa y sin madre, el nazismo ofrecía respuestas simples a preguntas complejas.
Cuando su padre descubrió la membresía de sus hijas en el BDM, su furia fue considerable. Las confrontaciones se volvieron frecuentes y violentas. Alfred Grese veía en el nazismo una perversión de los valores que intentaba inculcar, pero Irma, por primera vez en su vida, se rebeló abiertamente contra la autoridad paterna. En julio de 1942, con 18 años recién cumplidos, Irma tomó la decisión que definiría el resto de su corta vida. Cuando intentó nuevamente convertirse en enfermera, la oficina de intercambio laboral la redirigió hacia un destino diferente, el campo de concentración de Ravensbrück. Según Irma afirmaría más tarde en su juicio, esta asignación fue contra su voluntad. Los registros históricos, sin embargo, pintan una imagen diferente. El reclutamiento de guardias femeninas en ese periodo era mayormente voluntario, con anuncios en periódicos que prometían empleo estable, alojamiento, uniforme y salario superior al de trabajos fabriles. La decisión de Irma de aceptar el puesto en Ravensbrück provocó el enfrentamiento final con su padre. Cuando regresó a casa vestida con el uniforme de las SS Helferinnen, las auxiliares femeninas de las SS, Alfred Grese la expulsó de su hogar. Irma respondió denunciando a su propio padre a las autoridades, lo que resultó en su breve encarcelamiento. Este acto de traición familiar demostraba hasta qué punto la ideología nazi había reemplazado los vínculos de sangre. En las semanas previas a su partida hacia Ravensbrück, Irma mantuvo contacto con otras jóvenes que también habían sido reclutadas. Les habían dicho que supervisarían a enemigas del Estado, a personas que representaban una amenaza para el pueblo alemán. El lenguaje oficial evitaba términos como prisioneras o víctimas, prefiriendo designaciones que deshumanizaban, elementos antisociales, enemigos del Volk, razas inferiores. Este vocabulario formaba parte de un proceso de desensibilización que comenzaba antes incluso de que las reclutas pusieran un pie en el campo. El salario ofrecido era tentador, 185 marcos del Reich mensuales, más del doble de lo que ganaría una mujer de su edad en una fábrica. Además del dinero, ofrecían alojamiento en casas especialmente construidas, alimentación completa, uniformes y posibilidad de ascenso. Para Irma Grese, que había trabajado en granjas, tiendas y hospitales sin encontrar su lugar, esta oportunidad parecía una puerta hacia una vida mejor. Cuando finalmente abordó el tren hacia Ravensbrück, en julio de 1942, Irma Grese tenía 18 años, ninguna educación formal completa, ninguna habilidad laboral especializada y una mente moldeada por años de propaganda nazi. Lo que no podía imaginar es que en menos de 3 años se convertiría en una de las criminales de guerra más notorias de la historia moderna, responsable de la muerte y tortura de miles de personas inocentes. Entrenamiento en el infierno. El sistema de guardias femeninas SS, 1942-1943. El campo de concentración de Ravensbrück se encontraba aproximadamente 90 kilómetros al norte de Berlín, cerca de un pequeño pueblo del mismo nombre en la región de Brandeburgo. Inaugurado en mayo de 1939, era el único campo de concentración principal diseñado específicamente para mujeres dentro de las fronteras alemanas de preguerra. Su propósito inicial era internar a aquellas que el régimen nazi consideraba enemigas políticas, asociales, criminales comunes y más tarde, judías, gitanas, testigos de Jehová y cualquier otra mujer que no encajara en la visión nazi del orden social. Pero Ravensbrück cumplía una segunda función igualmente importante: servir como centro de entrenamiento para las Aufseherinnen, las supervisoras femeninas que necesitaba el sistema de campos de concentración en rápida expansión. Entre 1942 y 1945, aproximadamente 3.500 mujeres pasaron por el programa de formación de Ravensbrück antes de ser desplegadas a Auschwitz, Bergen-Belsen, Majdanek, Neuengamme y docenas de subcampos dispersos por toda la Europa ocupada. Cuando Irma Grese llegó a Ravensbrück en julio de 1942, el campo ya albergaba a miles de prisioneras bajo condiciones brutales.
La estructura administrativa estaba completamente segregada por género. Mientras los comandantes del campo y los oficiales de alto rango eran hombres de las SS, la supervisión directa de las prisioneras recaía exclusivamente en las Aufseherinnen. Esta separación era deliberada, basada en órdenes directas de Heinrich Himmler, que especificaban que solo mujeres podían supervisar a prisioneras mujeres. El proceso de selección para convertirse en Aufseherin requería varios pasos. Las candidatas debían tener entre 21 y 45 años, aunque en la práctica se aceptaban algunas más jóvenes como Irma. Necesitaban un certificado policial de buena conducta, autocertificación de origen ario mediante documentación genealógica, currículum vitae con fotografía, certificado de salud y pasar un examen médico completo. El examen ideológico era superficial, preguntas básicas como ¿qué significa SS? O ¿dónde escribió Adolf Hitler Mein Kampf? El entrenamiento duraba aproximadamente 3 semanas y estaba diseñado con un propósito claro: transformar a civiles ordinarias en guardianas capaces de infligir violencia sistemática sin vacilación moral. El programa no se centraba en habilidades técnicas complejas, sino en adoctrinamiento ideológico y de sensibilización gradual hacia el sufrimiento humano. Las nuevas reclutas observaban primero desde la distancia, luego participaban en niveles crecientes de crueldad bajo la supervisión de Aufseherinnen experimentadas. La comandante responsable del entrenamiento en Ravensbrück era Dorothea Binz, conocida por su sadismo excepcional. Bajo su tutela, las reclutas aprendían que la violencia no solo era permisible, sino esperada, incluso recompensada con reconocimiento y promociones. Una anécdota documentada ilustra la velocidad de esta transformación. En sus primeros días, Irma Grese se disculpó cuando accidentalmente se interpuso en el camino de una prisionera. Según los testimonios, le tomó solo 4 días eliminar completamente esa humanidad residual. En menos de una semana, la joven que pedía perdón por un roce accidental ya golpeaba a prisioneras sin mostrar ninguna emoción. El adoctrinamiento ideológico formal ocurría cada sábado entre las 5 y las 6 de la tarde, según la orden del comandante número 3, emitida el 24 de julio de 1942. Estas sesiones incluían la proyección de películas de propaganda antisemita como Jud Süß, que retrataba a los judíos como depredadores sexuales y parásitos económicos. La repetición constante de estos mensajes creaba un marco mental donde las prisioneras dejaban de ser vistas como seres humanos y se convertían en amenazas abstractas al bienestar alemán. Las guardias también recibían entrenamiento en el uso de armas. Según testimonio posterior de Hermine Braunsteiner, todas las reclutas aprendían a manejar, disparar y limpiar sus armas de servicio. Aunque las guardias femeninas rara vez usaban sus pistolas para ejecuciones directas, portar el arma era símbolo de autoridad y herramienta de intimidación psicológica. Después del entrenamiento inicial, venía un periodo probatorio de 3 meses. Durante este tiempo, cada aspirante era asignada a una Aufseherin experimentada que actuaba como mentora, supervisando su trabajo en los destacamentos laborales. Esta fue la fase donde muchas guardias cometieron sus primeros actos de violencia directa. Las prisioneras que trabajaban demasiado lento, que miraban de manera incorrecta, que mostraban cualquier signo de debilidad, eran golpeadas con bastones, patadas con botas o azotadas con látigos. El ambiente entre las Aufseherinnen fomentaba la competencia por demostrar dureza. Aquellas percibidas como demasiado blandas eran ridiculizadas por sus colegas. El sistema creaba una presión de grupo donde la crueldad se normalizaba y la compasión se castigaba socialmente. Las guardias que desarrollaban reputación de brutalidad recibían mejores asignaciones y acceso a beneficios adicionales. Las condiciones materiales para las guardias contrastaban dramáticamente con las de las prisioneras. Mientras las reclusas dormían en barracas superpobladas, pasaban hambre y sufrían enfermedades, las Aufseherinnen vivían en casas especialmente construidas llamadas Aufseherinnenhäuser. Estas residencias,
edificadas con trabajo forzado de las propias prisioneras, ofrecían habitaciones privadas o compartidas, comedores con alimentación adecuada y áreas de recreación. Durante el tiempo libre, las guardias disfrutaban actividades normales: tomar café con pasteles, pasear por el bosque circundante con perros, leer, escuchar radio, escribir cartas a sus familias. Esta normalidad doméstica coexistía sin aparente conflicto psicológico con las atrocidades que cometían durante sus turnos de trabajo. El salario era otro incentivo poderoso. Las guardias ganaban 185 marcos del Reich al mes, comparado con 76 marcos que ganaba una mujer de edad similar en trabajo fabril no especializado. Para mujeres de clase baja sin educación formal, esto representaba movilidad económica ascendente significativa. Irma Grese demostró ser una estudiante excepcional de este sistema de brutalización. Abrazó completamente la ideología nazi que justificaba todo lo que presenciaba y hacía. Su juventud parecía hacerla más maleable, más dispuesta a absorber la cosmovisión del campo. Su salario inicial era menor debido a su edad, solo 54 marcos del Reich, pero esto la motivaba a buscar promociones rápidas. Durante su periodo en Ravensbrück, Grese también comenzó relaciones románticas con oficiales masculinos de las SS. Según Germaine Tillion, aunque las relaciones sexuales entre guardias SS y prisioneras estaban estrictamente prohibidas, las relaciones entre personal SS de sexos opuestos eran activamente alentadas. El campo funcionaba con una atmósfera de promiscuidad organizada donde parejas se formaban y deshacían con frecuencia. En marzo de 1943, después de 8 meses en Ravensbrück, Irma Grese recibió órdenes de transferencia. La destinarían a Auschwitz-Birkenau, el complejo de campos más grande y letal del sistema nazi. Para entonces, la tímida joven campesina que pidió disculpas en sus primeros días había desaparecido completamente. En su lugar estaba una guardia completamente formada, ideológicamente comprometida con el nazismo, entrenada en violencia sistemática y ansiosa por demostrar su valía en el epicentro del genocidio judío. Tenía 19 años. Auschwitz-Birkenau, el reinado del terror, 1943-1945. El complejo de Auschwitz consistía en 3 campos principales y docenas de subcampos dispersos por la Alta Silesia, en territorio polaco anexado por Alemania. Auschwitz I era el campo original, establecido en mayo de 1940 como centro de detención para prisioneros políticos polacos. Auschwitz II, conocido como Birkenau, fue construido específicamente como centro de exterminio masivo, con cámaras de gas y crematorios capaces de asesinar y eliminar los cuerpos de miles de personas diariamente. Auschwitz III, Monowitz, era un campo de trabajo esclavo para la empresa química IG Farben. En conjunto, este complejo se convirtió en el símbolo más devastador del Holocausto. Cuando Irma Grese llegó a Birkenau en marzo de 1943, el campo operaba a plena capacidad genocida. Trenes cargados con judíos de toda Europa ocupada llegaban regularmente a la rampa de selección. Allí, médicos de las SS decidían instantáneamente quién era apto para trabajo esclavo temporal y quién sería asesinado inmediatamente en las cámaras de gas. Aproximadamente 75% de cada transporte, principalmente mujeres con niños pequeños, ancianos y enfermos, eran enviados directamente a la muerte minutos después de descender de los vagones de ganado. Grese fue asignada al campo de mujeres en Birkenau, que albergaba decenas de miles de prisioneras en condiciones diseñadas para acelerar su muerte. Los barracones, construidos originalmente como establos para 52 caballos, ahora contenían hasta 1000 mujeres hacinadas en literas de madera de 3 niveles. No había calefacción durante el invierno polaco, donde las temperaturas descendían rutinariamente bajo cero. Las letrinas consistían en tablones con agujeros colocados sobre fosas sépticas abiertas. El agua potable era escasa y frecuentemente contaminada. La estructura de mando del campo femenino estaba encabezada por Maria Mandel, la Oberaufseherin
o supervisora principal. Bajo su mando servían aproximadamente 200 Aufseherinnen asignadas a diferentes secciones y funciones. Irma Grese, a pesar de su juventud y experiencia relativamente corta, demostró tal entusiasmo por la brutalidad que su ascenso fue meteórico. Para finales de 1943, con apenas 20 años de edad, Grese había sido promovida a Oberaufseherin, convirtiéndose en la segunda mujer de más alto rango en todo el complejo de Auschwitz-Birkenau. Esto significaba supervisión directa sobre aproximadamente 30.000 prisioneras, mayormente judías polacas y húngaras. Su autoridad era casi absoluta dentro del campo femenino. Podía ordenar castigos, asignar trabajos, recomendar ejecuciones y participar en las selecciones que determinaban vida o muerte. Grese adoptó un conjunto distintivo de herramientas de tortura. Usaba botas de cuero con puntas reforzadas de acero, perfectas para patear con fuerza máxima. Portaba una pistola en su cinturón, símbolo de autoridad letal que raramente usaba pero que servía como recordatorio constante de su poder. Su arma preferida era un látigo que ella misma había ordenado fabricar, trenzado con alambre y celuloide, capaz de desgarrar carne con cada golpe. Las prisioneras temblaban al escuchar el sonido distintivo que hacía mientras caminaba por el campo. Pero quizás los instrumentos más terroríficos bajo el control de Grese eran sus 2 perros. Los había entrenado personalmente, manteniéndolos deliberadamente hambrientos para aumentar su agresividad. Cuando una prisionera cometía alguna infracción real o imaginaria, Grese liberaba a los animales. Los perros atacaban salvajemente, desgarrando ropa y carne mientras la víctima gritaba. Grese observaba estos ataques con placer visible, ocasionalmente riendo. Muchas mujeres quedaban desfiguradas permanentemente. Algunas morían desangradas o de infecciones posteriores. Las prisioneras que sobrevivieron describieron patrones consistentes en el comportamiento de Grese. Tenía particular obsesión con mujeres que, a pesar del hambre y las privaciones, conservaban algo de su apariencia anterior. Mujeres jóvenes, aquellas cuyos cuerpos aún no estaban completamente consumidos por la inanición, se convertían en blancos específicos de su furia. Testigos interpretaban esto como celos profundos. Grese no podía tolerar que otras mujeres fueran atractivas en un ambiente donde ella había cultivado su imagen como la más hermosa y poderosa. Las selecciones eran momentos donde el poder de Grese alcanzaba su expresión más letal. 2 o 3 veces por semana, los lunes, miércoles y sábados, las prisioneras eran obligadas a permanecer de pie durante horas en el Appellplatz, la plaza de revista. Elisabeth Hasse e Irma Grese recorrían las filas, inspeccionando cada mujer, buscando signos de debilidad, enfermedad o simplemente decidiendo arbitrariamente quién viviría y quién moriría. Las mujeres seleccionadas eran separadas y enviadas a las cámaras de gas. Grese realizaba esta tarea con meticulosidad, usando su látigo liberalmente contra cualquiera que se moviera o llorara. Durante estas selecciones, Grese frecuentemente estaba acompañada por el doctor Josef Mengele, el médico de las SS conocido por sus experimentos pseudocientíficos en prisioneros. Varios testimonios mencionan que tenían una relación íntima. Esta asociación le otorgaba a Grese influencia adicional. Podía recomendar prisioneras específicas para los experimentos de Mengele. Uno de los incidentes más perturbadores documentados involucró a la doctora Gisela Perl, una médica judía húngara que trabajaba en la enfermería del campo. Grese, quien mantenía relaciones sexuales frecuentes con varios oficiales SS, quedó embarazada. Convocó a Perl y le ordenó realizar un aborto ilegal, prometiendo proporcionarle un abrigo de invierno a cambio y amenazando con ejecutarla si se negaba o si algo salía mal. Perl accedió. Grese suministró los instrumentos quirúrgicos y especificó fecha y hora. La operación se realizó en condiciones clandestinas. Grese sobrevivió sin complicaciones, pero nunca entregó el abrigo prometido. Este incidente revelaba la hipocresía moral.
Grese enviaba mujeres embarazadas a las cámaras de gas como política rutinaria, pero cuando se trataba de su propio embarazo no deseado, exigía precisamente el tipo de ayuda médica que negaba a otros. Las descripciones de Pearl sobre Grese son particularmente impactantes porque venían de alguien que la observó de cerca. Pearl recordaba a Grese como una de las mujeres más hermosas que había visto jamás. Cuerpo perfecto, rostro angelical, ojos azules que parecían increíblemente inocentes. Pero esta belleza exterior contrastaba absolutamente con su naturaleza interior. Pearl la describió como la persona más depravada, cruel e imaginativamente perversa que había conocido. Grese usaba su apariencia conscientemente como herramienta psicológica. Se vestía impecablemente, con uniformes ajustados a medida. Usaba perfume en exceso, un lujo que las prisioneras podían oler desde la distancia. Dedicaba tiempo considerable a su cabello rubio y su maquillaje. Esta atención meticulosa no era vanidad simple, sino sadismo deliberado. Las mujeres demacradas, con cabezas rapadas, vestidas con harapos, eran forzadas a contemplar esta exhibición de feminidad bien alimentada mientras sufrían. El incidente de las 315 mujeres en junio de 1944 ejemplifica la crueldad calculada de Grese. Después de una selección particularmente brutal, estas mujeres fueron empujadas violentamente hacia los lavabos del campo. Ya habían sido golpeadas salvajemente en el vestíbulo principal. Una vez dentro, Grese ordenó a los guardias SS que clavetearan la puerta desde afuera, sellándolas en el interior. Debían esperar revisión médica del Dr. Fritz Klein antes de ser enviadas a las cámaras de gas, pero Klein las hizo esperar 3 días completos. Durante ese tiempo, 315 mujeres permanecieron apiñadas en el suelo de cemento, sin comida, sin agua, sin instalaciones sanitarias. Cuando finalmente abrieron la puerta, muchas estaban muertas y las sobrevivientes estaban en estado de colapso total. Vera Alexander, una prisionera que trabajaba cerca de ella, recordaba: «Disparó a una mujer que estaba parada frente a mí. Sus sesos cayeron sobre mi hombro. Al día siguiente, Irma vino a verme. Me negué a hablarle. Ella preguntó: ¿Estás enojada conmigo? Respondí: Casi me matas ayer. Ella contestó: Una menos, no importa. Esta anécdota revela no solo la indiferencia hacia la vida humana, sino también la extraña necesidad de Grese de ser vista como razonable. Otro testimonio documentado describe una selección donde 2 jóvenes saltaron desesperadamente por una ventana intentando escapar de ser enviadas al gas. Cayeron al suelo y quedaron heridas, pero vivas. Grese se acercó caminando tranquilamente, sacó su pistola y les disparó 2 veces a cada una mientras yacían indefensas. Simplemente enfundó su arma y continuó con sus tareas como si nada hubiera ocurrido. Grese también participaba activamente en lo que se llamaba hacer deporte con las prisioneras. Este eufemismo encubría tortura física prolongada, obligar a mujeres a realizar ejercicios extenuantes durante horas. Sostenían rocas pesadas sobre sus cabezas hasta que sus brazos temblaban incontrolablemente. Saltaban repetidamente mientras Grese y otras guardias las golpeaban. Corrían en círculos hasta colapsar. Estas sesiones duraban tanto que muchas mujeres morían de agotamiento o de las palizas. En las puertas del campo, Grese realizaba inspecciones minuciosas de los destacamentos de trabajo que regresaban. Si una prisionera llevaba un calcetín o zapato diferente del otro, si su ropa estaba desarreglada, si su postura no era perfectamente erecta, era golpeada salvajemente. Estas inspecciones no tenían propósito de seguridad, sino de crear oportunidades para infligir violencia. Múltiples testimonios mencionan que Grese mataba rutinariamente a aproximadamente 30 personas por día. Esta cifra es consistente con el ambiente de Auschwitz-Birkenau, donde la muerte era tan omnipresente que perdía cualquier significado individual. Entre selecciones, ejecuciones directas, palizas fatales y ataques de perros, el número era enteramente plausible.
Las relaciones de Grese con sus colegas SS eran complejas. Mantuvo múltiples relaciones sexuales simultáneas con oficiales masculinos, lo cual le proporcionaba protección y privilegios adicionales. Cuando Mengele descubrió que también mantenía relaciones con prisioneras femeninas, particularmente con Block al Teste, las líderes de bloque, terminó su relación con ella. Hacia finales de 1944, con el Ejército Rojo avanzando hacia Polonia, las SS comenzaron a evacuar Auschwitz. En enero de 1945, Grese fue transferida brevemente de regreso a Ravensbrück. Su reputación la había precedido. Ahora era conocida en todo el sistema de campos como una de las guardias más brutales. En marzo de 1945, con 21 años de edad y un historial de aproximadamente 2 años supervisando genocidio, Irma Grese recibió su siguiente asignación, Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, los últimos días del horror, enero-abril 1945. Bergen-Belsen comenzó su existencia en 1940 como campo de prisioneros de guerra, pero evolucionó hasta convertirse en algo profundamente diferente. En diciembre de 1944, Joseph Kramer fue nombrado comandante del campo. Kramer traía experiencia directa de Auschwitz-Birkenau, donde había supervisado las cámaras de gas. Bajo su administración, Bergen-Belsen se transformó en un campo de muerte por negligencia intencional. A diferencia de Auschwitz, Bergen-Belsen no tenía cámaras de gas ni crematorios. Las autoridades nazis lo designaban oficialmente como campo de residencia, una nomenclatura absurda que pretendía sugerir que simplemente proporcionaba alojamiento a prisioneros. Conforme el Tercer Reich colapsaba y los campos del este eran evacuados ante el avance soviético, Bergen-Belsen se convirtió en destino de marchas de la muerte y transportes masivos de prisioneros. El campo, diseñado originalmente para unos miles de personas, pronto albergaba más de 60.000 en condiciones catastróficas. Cuando Irma Grese llegó en marzo de 1945, acompañando un transporte de prisioneras desde Ravensbrück, Bergen-Belsen ya había degenerado en un infierno en tierra. El suministro de alimentos había colapsado casi completamente. Miles de personas literalmente morían de hambre, sus cuerpos consumidos hasta convertirse en esqueletos ambulantes antes de colapsar finalmente. Las condiciones sanitarias eran inexistentes. El sistema de agua potable había fallado. Las letrinas desbordaban y los excrementos cubrían amplias áreas del campo. El tifus, transmitido por piojos que infestaban cada centímetro del campo, mataba cientos de personas diariamente. La disentería y la tuberculosis se sumaban al recuento de muertos. Los cuerpos se acumulaban más rápido de lo que podían ser enterrados. Yacían apilados entre los barracones, en fosas abiertas, dispersos por los senderos del campo. Grese fue asignada como Aufseherin principal del campo de mujeres. A pesar del colapso obvio del orden nazi, a pesar de que incluso los guardias más fanáticos podían ver que Alemania había perdido la guerra, Grese no mostró ninguna moderación. Continuó sus patrones de violencia exactamente como en Auschwitz. Golpeaba a mujeres que apenas podían mantenerse en pie, organizaba selecciones aunque no había cámaras de gas, simplemente segregando a las más débiles para que murieran aún más rápidamente sin ningún cuidado. Los sobrevivientes de Bergen-Belsen recordaban que Grese obligaba a las mujeres a permanecer de pie durante horas en el frío y la lluvia para recuentos interminables. Si alguien se inclinaba o se sentaba por agotamiento, era golpeada hasta la muerte. Las botas con punta de acero de Grese continuaban su trabajo, ahora pateando cuerpos que ofrecían menos resistencia que nunca. Su látigo dejaba marcas en piel que apenas cubría huesos. Sus perros atacaban a Imiritsatos, víctimas que carecían incluso de fuerza para gritar. Jutta Madlung, una sobreviviente, testificó posteriormente sobre la atmósfera del campo femenino bajo Grese. Cuando el fiscal británico le preguntó si era algo extraordinario encontrar una Aufseherin que no golpeara, Madlung respondió que sí, que era extraordinario. La violencia no era excepcional, sino la norma absoluta.
A mediados de abril de 1945, el frente de guerra se acercaba rápidamente. Las autoridades del campo entraron en negociaciones con los británicos porque una epidemia de tifus tan severa amenazaba con extenderse más allá de los confines del campo. Los británicos acordaron declarar el área como zona neutral para contener la enfermedad. El 15 de abril de 1945, soldados del 63º Regimiento Antitanque de la Artillería Real Británica fueron los primeros en entrar en Bergen-Belsen. Lo que encontraron superaba todo lo que habían imaginado sobre los horrores de la guerra. Miles de cadáveres sin enterrar, muchos en estados avanzados de descomposición, cubrían el suelo. Aproximadamente 60.000 sobrevivientes, muchos tan demacrados que parecían cadáveres vivientes, vagaban sin propósito o yacían incapaces de moverse. El tifus continuaba matando cientos de personas cada día, incluso después de la liberación. La mayoría de los guardias SS habían huido durante los días previos a la llegada británica, pero no todos. Cuando los soldados británicos llegaron a la entrada principal del campo, encontraron a Joseph Kramer esperándolos, vestido con su uniforme completo, aparentemente preparado para transferir formalmente la responsabilidad del campo. Junto a él estaba Irma Grese, también uniformada, ofreciendo su ayuda a los liberadores. Esta escena reflejaba la desconexión total de Grese con la realidad moral de sus acciones. Los británicos arrestaron inmediatamente a Kramer, Grese y todos los guardias restantes. En total, capturaron aproximadamente 77 miembros del personal SS, incluyendo 16 mujeres. Antes de que pudieran ser procesados, 17 de ellos murieron de tifus. Los soldados británicos comenzaron a tomar fotografías y filmar, documentando meticulosamente las condiciones. Estas imágenes, distribuidas internacionalmente, se convirtieron en el primer testimonio visual masivo del Holocausto para el público general. Las fotografías de Bergen-Belsen definirían la comprensión popular de los campos de concentración nazis durante décadas. Los británicos organizaron operaciones masivas de rescate. Personal médico trabajó desesperadamente para salvar a los que aún podían salvarse, pero muchos estaban demasiado debilitados. Aproximadamente 14.000 sobrevivientes murieron en las semanas posteriores a la liberación, sus cuerpos simplemente incapaces de recuperarse del trauma extremo. Entre los que murieron estaba Anne Frank, quien había fallecido de tifus en marzo, solo semanas antes de la liberación, junto con su hermana Margot. Mientras los esfuerzos de rescate continuaban, los guardias capturados fueron forzados a trabajar. Los británicos los obligaron a cavar tumbas masivas y enterrar los miles de cadáveres dispersos por el campo. Fotografías documentan a Grese, Volkenrath y otras Aufseherinnen cargando cuerpos descompuestos y arrojándolos en fosas bajo la vigilancia de soldados británicos armados. Grese y los otros prisioneros fueron trasladados a una jaula para prisioneros de guerra en Celle, donde serían mantenidos hasta el juicio. Durante el transporte y encarcelamiento, Grese mostró poco arrepentimiento visible. Según reportes, mantenía su postura orgullosa, hablaba con desprecio sobre las prisioneras y expresaba confianza en que sería rápidamente liberada una vez que las autoridades comprendieran que simplemente había estado siguiendo órdenes. El ejército británico, consciente de la importancia histórica de lo que habían descubierto, decidió proceder rápidamente con un juicio. Las autoridades británicas querían demostrar al mundo que la justicia funcionaría contra los perpetradores de estos crímenes sin precedentes. También había urgencia política. Querían conducir el primer gran juicio de crímenes de guerra antes que otros aliados, estableciendo precedentes legales y capturando atención internacional. Bergen-Belsen se convirtió en símbolo global del horror nazi. Las imágenes difundidas desde allí moldearon la conciencia colectiva sobre el Holocausto. Su arresto marcaba el final de su carrera de terror, pero el inicio de otro capítulo. Enfrentaría juicio público por sus crímenes ante el mundo observador. Juicio de Belsen, la justicia cara a cara, septiembre-noviembre 1945.
El 17 de septiembre de 1945, en un gimnasio convertido en sala de tribunal en la ciudad de Lüneburg, dentro de la zona de ocupación británica de Alemania, comenzó uno de los juicios más significativos de la historia moderna. Oficialmente titulado El juicio de Joseph Kramer y 44 otros, pero conocido universalmente como el juicio de Belsen, este proceso legal sería el primer gran tribunal de crímenes de guerra de la era post-Segunda Guerra Mundial, comenzando 2 meses antes que los más famosos juicios de Nuremberg. 45 acusados ocupaban el banquillo. Joseph Kramer, el comandante de Bergen-Belsen, apodado la Bestia de Belsen; el doctor Fritz Klein, médico del campo; Franz Hosler, subcomandante, y 42 guardias más, incluyendo 16 mujeres. Entre ellas, Irma Grese ocupaba una posición especial. A sus 22 años era la más joven de todos los acusados, pero sus crímenes estaban entre los más extensamente documentados. El tribunal operaba bajo la Orden Real del 14 de junio de 1945, un instrumento legal británico diseñado específicamente para crímenes de guerra. Los cargos derivaban de la Convención de Ginebra de 1929. Los acusados enfrentaban 2 cargos principales. Primero, responsabilidad por las condiciones letales en Bergen-Belsen entre octubre de 1942 y abril de 1945. Segundo, para 12 de ellos, incluyendo Grese, crímenes cometidos específicamente en Auschwitz-Birkenau. La inclusión de Auschwitz en el juicio era legalmente innovadora. Auschwitz estaba ubicado en territorio polaco, ahora bajo control soviético, fuera de la jurisdicción de cualquier potencia aliada occidental. Los británicos resolvieron este dilema observando que muchos guardias de Belsen habían servido previamente en Auschwitz, permitiendo juzgar ambos conjuntos de crímenes en un solo proceso. Esta decisión tenía otra ventaja práctica. Cuando Bergen-Belsen fue liberado, la mayoría de sus prisioneros habían estado allí menos de 3 meses, limitando severamente el testimonio disponible sobre crímenes específicos en Belsen. En contraste, sobrevivientes de Auschwitz podían proporcionar años de testimonio detallado. El tribunal militar estaba presidido por el mayor general Henry McKillop Bernie Ficklin. La acusación fue dirigida por el coronel T. M. Backhouse. La defensa consistía en oficiales británicos asignados para representar a los acusados. Irma Grese fue defendida por el mayor L. S. W. Cranfield. Todos los acusados se declararon no culpables. El juicio fue conducido en inglés, requiriendo traducción simultánea al alemán y polaco, ya que muchos testigos eran sobrevivientes polacos. Este requisito lingüístico fue uno de varios factores que extendieron el proceso mucho más allá de las 2 a 4 semanas inicialmente anticipadas. El juicio finalmente duraría 54 días. La Fiscalía presentó una procesión de testigos que narraron atrocidades que conmocionaron incluso a observadores endurecidos por 6 años de guerra. Sobrevivientes describieron selecciones, cámaras de gas, crematorios, experimentos médicos, ejecuciones y torturas sistemáticas. Muchos testigos apenas podían contener sus emociones. Algunos quebraban en llanto mientras recordaban los horrores. Otros temblaban visiblemente al encontrarse nuevamente en presencia de sus torturadores. Hanka Rosenzweig testificó específicamente contra Irma Grese. Durante su testimonio, otra sobreviviente, Helen Copper, se volvió histérica y tuvo que ser removida de la sala. Abraham Glinowiecki, otro testigo polaco, colapsó en llanto incontrolable mientras describía cómo su hermano había sido golpeado hasta la muerte. Los testimonios contra Grese fueron particularmente detallados y consistentes. Múltiples sobrevivientes independientes describieron los mismos patrones de comportamiento: las botas con punta de acero, el látigo trenzado, los perros hambrientos, las selecciones, los asesinatos arbitrarios. Describieron cómo participaba activamente en selecciones para las cámaras de gas. Narraron incidentes específicos de asesinato,
como las 2 mujeres que saltaron por la ventana durante una selección y fueron ejecutadas por Grese mientras yacían heridas en el suelo. Safran, un testigo, describió ver a Grese golpear a una mujer en Belsen con un látigo aproximadamente 2 semanas antes de la liberación y recordó el incidente de las 2 mujeres en Auschwitz. Otro testigo detalló cómo Grese disparó a una mujer directamente frente a ella, salpicando sesos sobre su hombro, y luego, al día siguiente, preguntó casualmente si el testigo estaba enojado, respondiendo con indiferencia: «Una menos, no importa». El 20 de septiembre, apenas 3 días después del inicio del juicio, los británicos proyectaron una película que habían filmado de las condiciones en Bergen-Belsen inmediatamente después de la liberación. La sala quedó en silencio mientras las imágenes mostraban los montones de cadáveres, las víctimas demacradas, el alcance incomprensible del sufrimiento. Esta fue la primera vez en la historia que material fílmico fue presentado como evidencia en un juicio de crímenes de guerra, estableciendo un precedente que sería seguido en Nuremberg y tribunales posteriores. Al día siguiente, el 21 de septiembre, la corte completa visitó Bergen-Belsen. Los jueces, fiscales, defensores y algunos acusados fueron transportados al sitio del campo. Caminaron por los terrenos, inspeccionaron los barracones, vieron las fosas masivas. El 8 de octubre comenzó la fase de defensa. Joseph Kramer testificó primero, seguido por los otros acusados. El 16 de octubre llegó el turno de Irma Grese. Su hermana Helene testificó brevemente antes que ella, intentando presentar una imagen de Irma como víctima de circunstancias. Intentó argumentar que Irma había sido enviada a los campos contra su voluntad. Cuando Irma Grese finalmente tomó el estrado, presentó su versión de los eventos. Insistió que la oficina de trabajo la había enviado a Ravensbrück contra su voluntad. Negó haber cometido asesinatos o participado en selecciones de manera significativa. Alegó que solo conocía el destino de las prisioneras porque las prisioneras mismas se lo habían dicho. Afirmó que los testimonios contra ella eran exagerados, producto de confusión o malicia. Bajo interrogatorio, Grese mantuvo compostura notable. Respondía preguntas con voz tranquila, frecuentemente sonriendo ligeramente. Cuando se le preguntó sobre acusaciones específicas de violencia, las negaba o minimizaba. Cuando se le mostraba que su versión contradecía múltiples testimonios consistentes, simplemente repetía que los testigos estaban equivocados. La prensa, siguiendo el juicio intensamente, comenzó a crear narrativas alrededor de Grese que trascenderían los procedimientos legales. Los periódicos británicos la apodaron «la Bella Bestia», complementando el apodo de Kramer como «la Bestia de Belsen». Fotografías de Grese aparecieron en primera plana repetidamente. Su juventud, su apariencia física y el contraste entre su aspecto ordinario y la enormidad de sus crímenes fascinaban morbosamente al público. El juicio continuó a través de octubre. Más acusados testificaron. Más testigos fueron llamados. El 7 de noviembre comenzaron los argumentos finales. Los abogados defensores argumentaron que sus clientes habían seguido órdenes, que el sistema los había atrapado, que las condiciones extremas de guerra explicaban parcialmente sus acciones. Los fiscales contraargumentaban que seguir órdenes no eximía responsabilidad por asesinato y tortura, que existía una diferencia entre obedecer bajo coacción y participar entusiastamente en genocidio. El 13 de noviembre, después de más de 50 días de testimonios y deliberaciones, el coronel Backhaus presentó su argumento final para la fiscalía. Argumentó que los guardias alemanes, hombres y mujeres, habían causado no solo negligencia criminal, sino deliberada inanición y maltrato con conocimiento malicioso de que causarían muertes. El tribunal deliberó durante 6 horas. El 17 de noviembre de 1945, los veredictos fueron leídos. 30 acusados fueron encontrados culpables de al menos un cargo en Belsen o Auschwitz. 14 fueron absueltos. Un acusado había enfermado demasiado para continuar el juicio. Las sentencias variaban.
19 recibieron términos de prisión que iban desde 1 año hasta cadena perpetua. 11, incluyendo Joseph Kramer, Fritz Klein, Franz Hössler, Elisabeth Volkenrath, Juana Bormann e Irma Grese, fueron sentenciados a muerte por ahorcamiento. Cuando el veredicto y sentencia de Grese fueron traducidos al alemán, Tode, durch den Strang, muerte por la cuerda, su expresión apenas cambió. Mostró poca emoción durante todo el juicio y ninguna cuando la sentencia de muerte fue pronunciada. La reacción pública a los veredictos fue mixta. En Gran Bretaña, la mayoría expresó satisfacción de que la justicia había prevalecido. Los 14 absolvidos sorprendieron a muchos observadores. En otros países, particularmente la Unión Soviética y Francia, y entre muchos sobrevivientes, los veredictos fueron criticados como demasiado moderados. Los condenados fueron trasladados de regreso a sus celdas en el penal de Lüneburg. 8 de los 11 sentenciados a muerte, incluyendo Grese, presentaron apelaciones al mariscal de campo Bernard Montgomery. Elisabeth Volkenrath y Juana Bormann decidieron no apelar. Todas las apelaciones fueron rechazadas el 8 de diciembre. No habría clemencia. Las ejecuciones procederían según lo ordenado. Los momentos finales. Ejecución en Hamelin, diciembre 1945. La prisión de Hamelin, ubicada en la ciudad del mismo nombre en Baja Sajonia, Alemania Occidental, fue seleccionada como lugar de ejecución de los condenados del juicio de Belsen. Los ingenieros reales del ejército británico construyeron una sala de ejecución especial dentro de la prisión durante las semanas posteriores a los veredictos. Diseñaron un patíbulo suficientemente grande para ahorcar a 2 personas simultáneamente, destinado a acelerar el proceso dado el número inusualmente alto de condenados. La sala de ejecución fue construida al final de un corredor estrecho, donde los 13 condenados a muerte serían alojados en celdas diminutas durante sus últimos días. Además de los 11 del juicio de Belsen, 2 hombres condenados en un juicio separado por el asesinato de un piloto británico prisionero de guerra serían ejecutados el mismo día. Las celdas estaban tan cerca del patíbulo que los prisioneros podían escuchar cada sonido: el trapdoor abriéndose, el cuerpo cayendo, los procedimientos posteriores. El 9 de diciembre de 1945, los 13 condenados fueron transferidos desde Lüneburg a Hamelin. Irma Grese, según reportes de guardias, mantuvo su compostura característica, mirando por la ventana con expresión distante. Albert Pierrepoint, el verdugo oficial británico, fue transportado especialmente desde Inglaterra para realizar las ejecuciones. Pierrepoint era un profesional experimentado que ya había ejecutado aproximadamente 400 personas en su carrera. Era conocido por su eficiencia técnica y su capacidad para calcular precisamente la longitud de cuerda necesaria basándose en el peso y altura de cada condenado para asegurar muerte instantánea por ruptura cervical en lugar de estrangulamiento lento. El 12 de diciembre, Pierrepoint y su asistente, el sargento mayor O'Neill, realizaron los preparativos finales. Visitaron cada celda, pesaron y midieron a cada condenado. Estas mediciones eran críticas: demasiada cuerda y el cuello no se rompería, causando muerte agónica por asfixia. Muy poca cuerda y la cabeza podría desprenderse del cuerpo. Cuando llegaron a la celda de Irma Grese, ella cooperó con el proceso de medición. Pierrepoint más tarde describiría este encuentro en su autobiografía. Recordaba que cuando O'Neill le preguntó su edad, Grese pausó y sonrió, como si experimentara la vergüenza convencional de una mujer revelando su edad. Pierrepoint se encontró sonriendo también, una respuesta humana automática que luego lo inquietó. La noche del 12 de diciembre fue la última para los condenados. Las 3 mujeres sentenciadas a muerte, Grese, Volkenrath y Bormann, pasaron horas cantando himnos nazis en sus celdas. Sus voces resonaban por el corredor, desafiantes hasta el final, afirmando su lealtad ideológica incluso con horas de vida restantes. Las ejecuciones fueron programadas para el 13 de diciembre de 1945, comenzando temprano en la mañana.
Pierrepoint había decidido ejecutar primero a las mujeres individualmente, luego a los hombres en parejas. A las 9:34 de la mañana, los procedimientos comenzaron. Elizabeth Volkenrath fue traída primero. Caminó hacia el patíbulo sin resistencia. Pierrepoint trabajó con velocidad profesional. Colocó la capucha, ajustó la soga, activó la trampa. Volkenrath murió en segundos. A las 10:03, el sargento mayor O'Neill llamó el nombre de Irma Grese. Según la descripción detallada de Pierrepoint, Grese salió de su celda y caminó hacia ellos riendo. Parecía, en sus palabras, tan encantadora como cualquier chica que uno desearía conocer. Grese caminó por el breve corredor hacia la sala de ejecución. Su paso era firme, sin vacilación. Entró en la cámara donde oficiales militares británicos observaban. Luego, caminó directamente hacia el centro de la trampa, donde Pierrepoint había marcado una X con tiza. Se paró precisamente sobre la marca. Pierrepoint comenzó su procedimiento estándar. Primero debía colocar una capucha de tela oscura sobre la cabeza del condenado antes de ajustar la soga. Cuando intentó colocar la capucha sobre Grese, ella resistió violentamente. Giró su cabeza, intentó alejarse, rechazó físicamente que le cubrieran el rostro. Pierrepoint respondió con fuerza. La abofeteó repetidamente en la cara, golpes duros destinados a aturdir y someter. Después de varios golpes, Grese dejó de resistir lo suficiente para que Pierrepoint pudiera forzar la capucha sobre su cabeza. Con la capucha finalmente en lugar, Pierrepoint procedió a colocar la soga alrededor del cuello de Grese. Aquí ocurrió un error crítico. La soga fue colocada incorrectamente, no en la posición precisa bajo el ángulo de la mandíbula que causaría ruptura cervical instantánea, sino más hacia el frente del cuello. Bajo la capucha, Grese pronunció sus últimas palabras. Gritó «Schnell», que significa «rápido». Su voz contenía llanto, pánico, desesperación. Quería que terminara rápidamente, que la caída sucediera antes de que su terror la consumiera completamente. Pierrepoint activó la trampa. El suelo bajo los pies de Grese desapareció. Su cuerpo cayó a través de la abertura. La cuerda se tensó violentamente. Pero debido al posicionamiento incorrecto de la soga, la caída no rompió su cuello limpiamente. En lugar de muerte instantánea, Irma Grese murió por estrangulamiento, un proceso que tomó varios minutos. Su cuerpo se convulsionó en el extremo de la cuerda, mientras lentamente perdía conciencia y finalmente moría. Una vez confirmada la muerte, el cuerpo de Grese fue bajado y removido de la sala de ejecución. Los procedimientos continuaron. Juana Bormann fue ejecutada tercera, a las 10:38. Luego comenzaron las ejecuciones de los hombres en parejas. La última ejecución se completó a las 4:17 de la tarde. En total, 13 personas fueron ejecutadas en aproximadamente 6 horas y media. Después de las ejecuciones, los cuerpos fueron sometidos a autopsias forenses. Los cuerpos de los condenados del juicio de Belsen no fueron devueltos a familias ni recibieron entierros tradicionales. En el caso específico de Irma Grese, reportes indican que su cuerpo fue mutilado post-mortem. Posteriormente, fue cremado. Las cenizas de Grese y los otros ejecutados fueron dispersadas o desechadas sin ceremonia. Según algunos reportes, fueron arrojadas en un río de alcantarillado, un final deliberadamente deshonroso destinado a negar cualquier posibilidad de que sus restos se convirtieran en reliquias para simpatizantes nazis. Albert Pierrepoint mantuvo una lista manuscrita de todos los que ejecutó ese día, incluyendo nombres y edades en el orden en que murieron. Este documento, ahora preservado en los museos de guerra imperial, proporciona registro oficial preciso. La lista confirma que Irma Grese, de 22 años, fue la segunda persona ejecutada ese día. La ejecución de Irma Grese la convirtió en la mujer más joven sentenciada a muerte bajo ley británica en el siglo XX.
representaba la voluntad de la comunidad internacional de responsabilizar a perpetradores de genocidio independientemente de su género, edad o apariencia. No hubo clemencia basada en que era joven, mujer o atractiva. Los crímenes que cometió fueron juzgados por sus méritos y la justicia procedió. Legado y reflexión. El fenómeno de las perpetradoras femeninas. Más de 8 décadas después de los eventos que definieron su vida, Irma Grese permanece como una de las figuras más reconocibles del Holocausto, no entre sus víctimas, sino entre sus perpetradores. Su nombre evoca reconocimiento cuando muchos otros guardias de campos de concentración han sido olvidados. Esta notoriedad persistente plantea preguntas complejas sobre memoria histórica, género y cómo sociedades recuerdan el mal. Parte de la fascinación pública con Grese deriva de contradicciones aparentes en su persona. Era joven cuando cometió sus crímenes. Era físicamente atractiva según estándares convencionales, creando disonancia cognitiva entre la expectativa de que el mal debería ser feo y la realidad de que se manifestaba en una mujer joven y hermosa. Era mujer en un rol de violencia extrema, desafiando estereotipos de género sobre feminidad inherentemente compasiva. Estas contradicciones, sin embargo, revelan más sobre prejuicios del observador que sobre la naturaleza del perpetrador. El hecho de que Grese era joven no la hacía menos responsable de sus acciones. Muchos jóvenes de su edad estaban resistiendo al nazismo o simplemente viviendo vidas ordinarias sin participar en genocidio. Su belleza física era irrelevante para sus crímenes, excepto en cómo la usó como herramienta psicológica de dominación. Y su género no la hacía excepcional, sino representativa de miles de mujeres que participaron activamente en el Holocausto. Aproximadamente 3.700 mujeres sirvieron como guardias SS en campos de concentración nazis entre 1939 y 1945. Este número representa aproximadamente 10% del total de guardias del sistema de campos. Aunque menor que la participación masculina en términos absolutos, estas mujeres no eran periféricas al funcionamiento del genocidio, sino centrales para la supervisión de decenas de miles de prisioneras femeninas. El reclutamiento de estas mujeres variaba. Algunas se ofrecieron voluntariamente, respondiendo a anuncios en periódicos que prometían empleo estable con salario superior. Otras fueron conscriptas por oficinas de trabajo durante la fase final de la guerra. Los estudios académicos han examinado exhaustivamente sus antecedentes. Mayoría provenían de clase baja a clase media baja, tenían poca o ninguna educación formal especializada, trabajaban previamente en empleos manuales o de servicio mal pagados. El puesto de Aufseherin ofrecía movilidad económica y social que difícilmente podrían alcanzar de otra manera. Pero oportunidad económica no explica completamente por qué estas mujeres no solo aceptaron posiciones como guardias, sino que muchas participaron entusiásticamente en brutalidad extrema. El sistema de entrenamiento en Ravensbrück y otros campos transformaba sistemáticamente a civiles en perpetradoras mediante combinación de adoctrinamiento ideológico, desensibilización gradual, presión de grupo y normalización de violencia. Algunas guardias, aunque minoría, fueron recordadas por prisioneras como relativamente humanas. Ocasionalmente compartían comida extra, evitaban golpear sin necesidad o mostraban pequeñas misericordias. Sin embargo, la evidencia abrumadora demuestra que la mayoría de Aufseherinnen participaron activamente en el sistema de terror. Golpeaban, pateaban, azotaban, seleccionaban víctimas para cámaras de gas, supervisaban trabajo esclavo hasta la muerte. Aunque raramente administraban directamente el gas Zyklon B en las cámaras, esto reflejaba división de trabajo por género en lugar de reticencia moral. Irma Grese no era aberración, sino ejemplificación extrema de este sistema. Su juventud, su rapidez de ascenso, su entusiasmo ideológico y su crueldad inventiva la distinguían en grado pero no en tipo. Otras guardias cometieron atrocidades comparables. Elisabeth Volkenrath, ejecutada junto a Grese,
Había sido Oberaufseherin en Auschwitz antes de Bergen-Belsen. Dorothea Binz en Ravensbrück era conocida por sadismo particularmente elaborado. Ilse Koch en Buchenwald supuestamente coleccionaba piel humana tatuada de prisioneros asesinados. Maria Mandel, supervisora principal en Auschwitz, orquestaba el funcionamiento diario del campo de mujeres que asesinó decenas de miles. Después de la guerra, el destino de estas mujeres varió enormemente. 11 fueron ejecutadas inmediatamente después del juicio de Belsen. Otras recibieron sentencias de prisión que iban desde años hasta cadena perpetua. Muchas fueron liberadas dentro de décadas bajo programas de clemencia de posguerra. Algunas vivieron vidas tranquilas bajo identidades falsas, nunca enfrentando consecuencias legales. La representación de guardias femeninas nazis en cultura popular ha sido frecuentemente problemática. Películas de explotación como Ilsa, She-Wolf of the SS, sexualizaron y fetichizaron estas figuras, transformando genocidio real en pornografía de dominación sádica. Incluso representaciones más serias a veces caen en el trap de enfatizar belleza física o supuesta sexualidad desviada de perpetradoras en maneras que obscurecen la naturaleza sistemática e ideológica de su participación. Irma Grese específicamente ha sido objeto de esta fetichización. Su apodo La Bella Bestia mismo ejemplifica esta tendencia. Publicaciones sensacionalistas de posguerra presentaban historias sobre Grese, con ilustraciones que la retrataban en poses sexualizadas torturando prisioneros. Estas representaciones no honraban a las víctimas ni contribuían a comprensión histórica, simplemente explotaban genocidio para entretenimiento. En discusiones contemporáneas sobre Grese en foros de Internet, invariablemente aparecen defensores que argumentan que era demasiado joven para ser completamente responsable, que el sistema la victimizó, que merece comprensión contextual en lugar de condena absoluta. Estos argumentos raramente se extienden con igual vigor a hombres jóvenes del Einsatzgruppen o guardias masculinos de campos de edad similar. La tendencia a infantilizar o excusar a perpetradoras femeninas refleja sesgos de género persistentes sobre agencia moral y capacidad para violencia. El estudio académico de perpetradores nazis, particularmente el trabajo de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, ha enfatizado cómo personas ordinarias pueden cometer atrocidades extraordinarias bajo sistemas totalitarios. Christopher Browning examinó cómo un batallón policial de reserva alemán de hombres de edad media se convirtió en escuadrón de muerte masivo. Estos estudios demuestran que factores como obediencia a autoridad, presión de grupo, deshumanización ideológica de víctimas y normalización gradual de violencia pueden transformar a individuos ordinarios en asesinos en masa. Las Aufseherinnen encajan completamente en estos patrones. No eran monstruos desde nacimiento, sino personas ordinarias que eligieron, repetidamente, participar en un sistema genocida. Algunas de esas elecciones ocurrieron bajo presión, pero muchas fueron entusiastas. El contexto explica pero no excusa. Comprensión no equivale a absolución. Las lecciones contemporáneas del caso de Grese y las guardias femeninas nazis son múltiples. Demuestran que género no predispone a compasión ni previene crueldad. Muestran cómo ideologías deshumanizantes pueden permitir que personas ordinarias cometan mal extraordinario. Ilustran que oportunidad económica y movilidad social pueden motivar participación en sistemas opresivos. Revelan cómo normalización gradual de violencia erosiona inhibiciones morales. Y enfatizan que responsabilidad individual persiste incluso en sistemas colectivos de mal. La memoria de las víctimas debe permanecer central. Cada estadística sobre Auschwitz-Birkenau o Bergen-Belsen representa personas individuales, madres separadas de hijos, hermanas que se cuidaban mutuamente hasta que una moría, mujeres jóvenes cuyas vidas apenas habían comenzado, ancianas cuyo crimen era simplemente existir. Las prisioneras que sufrieron bajo Grese tenían nombres, historias, esperanzas, familias. Algunas sobrevivieron para testificar. La mayoría murió anónimamente.
Sobrevivientes como Gisela Perl, Olga Lengyel, Vera Alexander y miles de otras reconstruyeron sus vidas después de trauma incomprensible. Muchas dedicaron años a educar sobre el Holocausto, asegurando que las atrocidades no fueran olvidadas ni negadas. Sus testimonios proporcionan la evidencia histórica que hace posible comprender lo que ocurrió. Irma Grese murió a 22 años, ejecutada por crímenes que cometió entre 18 y 22. Fue joven, pero fue responsable. Tuvo elecciones y consistentemente eligió crueldad. El sistema nazi creó las condiciones, pero ella eligió cómo operar dentro de él. Esa distinción importa. Su notoriedad persistente, aunque problemática en algunos aspectos, sirve propósito educativo si se enfoca correctamente. No como figura para fetichizar o excusar, sino como evidencia de que genocidio requiere participación activa de miles de personas ordinarias. No como monstruo único, sino como representante de sistema que convirtió a personas ordinarias en instrumentos de asesinato masivo. No como figura romántica, sino como advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando ideologías deshumanizantes encuentran seguidores dispuestos. La historia de Irma Grese termina en Hamelin en diciembre de 1945. Pero las preguntas que su vida y crímenes plantean persisten. ¿Cómo sociedades previenen emergencia de tales sistemas? ¿Cómo individuos resisten cuando están inmersos en culturas de violencia? ¿Cómo comunidades reconstruyen moralidad después de colapso total? ¿Y cómo la humanidad recuerda y aprende de sus capítulos más oscuros sin trivializar el sufrimiento de las víctimas o fetichizar a los perpetradores?